Conocimiento hacia afuera, conocimiento hacia adentro, mundo interior, mundo exterior. Es que ahí está, son categorías que resbalan continuamente. O sea, cuando nos fijamos en nuestro interior, vemos que está troquelado por el exterior. Y cuando nos fijamos en nuestro exterior, vemos que está troquelado por nuestro interior. O sea, son categorías muy móviles. Mi maestro es Hegel, no tengo más remedio que recordar eso. Continuamente lo uno se va convirtiendo en lo otro. Lo que hay ahora en relación con las drogas es una cuestión de que ¿de qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer, que son tres cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Debido a la prohibición y debido también a la fragilidad de la naturaleza individual, no solemos tener eso, sino que más bien se intenta, pues, hacer parches, buscar por ejemplo, placeres tan absolutamente ridículos como depender de la heroína o depender de la cocaína, donde la sustancia, pues, tomada de una forma inmoderada, nos hace que no la sintamos, hacernos insensibles, hacernos tolerantes a sus efectos, va de buscarse cortadas. Viendo las dificultades que provienen de tantas diferentes sustancias con capacidad de influir en nuestro estado de ánimo o nuestra percepción, se me ocurrió hace tiempo intentar una clasificación funcional donde hablásemos de drogas que dan o prometen paz, drogas que dan o prometen energía y drogas que dan o prometen excursión psíquica, viaje. La gracia del tema está en que las drogas que, por ejemplo, dan o prometen paz, pertenecen a campos químicos absolutamente dispares, como por ejemplo el alcohol y la dormidera, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En definitiva, lo que hace que tomemos benzodiazepinas, alcohol, adormidera, ahora o en el pasado, son nuestros requerimientos de calmar la ansiedad, de serenarnos, de evitar o paliar el dolor. Lo mismo sucede con las demás, o sea, las drogas de estimulación pues son muy diferentes. Vamos desde el café a la anfetamina, a la cocaína. En realidad incluso las drogas de paz e incluso las drogas de viaje psíquico pueden, si se mezclan, si se aumentan las dosis, y producir efectos paradójicos, efectos que se van al otro campo. Por ejemplo, mucha anfetamina puede producir un ataque de sueño inicial, aunque luego vamos a estar sin dormir 70 horas. Las últimas, las drogas de viaje, la más famosa, la más importante, la más difundida para nosotros y para el mundo hoy es el cáñamo, en forma de marihuana, en forma de hachís. Estas son, a diferencia de las otras, de toxicidad muy baja o nula, en el sentido de que nadie se ha conseguido matar hasta ahora con mescalina o con peyote o con LSD o con honguitos psilocibios. No diría lo mismo de algunas últimas, como esto que se llama vitamina K o ketamina, que sí que tiene una toxicidad nada despreciable.
eso es. O sea, en principio mi clasificación no es más que atender a aquello que le pedimos de las drogas, más que a aquello que es la molécula de cada droga. Porque figúrate, desde lo que es la molécula del alcohol, que en principio no nos sirve para nada, a lo que son otras moléculas que las promueve y las realiza nuestro cuerpo, las produce nuestro cuerpo, como las benzodiazepinas, las endorfinas, incluso la DMT, que es la gran droga visionaria de América del Sur, también la produce nuestro organismo y probablemente es la responsable de que tengamos sueños, aparte de dormir. El alcohol no parece que lo produzca nuestro organismo e incluso se diría que el efecto que tiene sobre el sistema nervioso es porque disuelve células nerviosas, o sea, porque se las lleva, al ser grasas, se las lleva igual que nos permite limpiar en una tintorería un traje porque una cosa es hablar y otra es obrar. En la práctica, la superación del dualismo, a mi juicio, es obrar con la mayor rectitud que nos permita nuestra limitadísima capacidad individual. Somos poco como individuos aislados. En realidad, si no tuviéramos el concurso inconsciente de miles de personas, estaríamos muertos cada 5 minutos. La cooperación es el hecho básico de la humanidad. Somos animales sociales en el sentido aristotélico, pero hasta unos grados que no podemos ni imaginar. Pero droga y fármaco no son la misma cosa. Fármacon, en griego, en esdrújulo, acentuado en la A primera, es una cosa que lo mismo sirve para matar que para curar. Y que por eso mismo es prodigiosa, asombrosa. Ese es el concepto griego. Obsérvese que fármacos, la misma palabra pero acentuada en la ómicron final, significa chivo expiatorio. Eso nos hace ver hasta qué punto magia, farmacia y religión no son campos deslindados con nitidez, por lo menos hasta que aparece la magna figura de Hipócrates inventando la medicina científica ya por el siglo V a.C. en Grecia. Pasó el tiempo, vino el Renacimiento, renació el afán de conocer, el ideal científico, y entonces empezamos a tomar las drogas justamente porque eran una promesa de tocar nuestro sistema nervioso como lo toca un violinista experto su violino, un pianista experto su teclado. Lo que pasa es que a principios del siglo XX llegó la prohibición instalada por los americanos y entonces el misterio no es, digamos, cómo hace el sacerdote aquello. El misterio no es cómo se come y se bebe del Dios. El misterio es qué demonios tiene aquella papela, qué demonios tiene aquella cápsula, qué contiene aquella pastilla. Entonces, la reserva mistérica, el misterio, se ha desplazado a la dosis. Eso, digamos, es la consecuencia inevitable de la prohibición, una falta de transparencia en la composición. Algo excepcionalmente grave, tratándose de un campo como el de las drogas, donde solo la dosis hace de algo un veneno, como dice pues, la antiquísima sentencia. Entonces, claro, si resulta que las drogas no son ni buenas ni malas, como dicen Hipócrates y Galeno y todos los médicos dignos de mención después de ellos, si las drogas son espíritus neutros, que lo que en realidad dependen es de persona, ocasión y sobre todo de dosis, ¿cómo se van a poder tomar de una forma razonable cuándo procede y cómo procede si su composición es misteriosa? Digamos, ese es el talón de Aquiles de la prohibición, el misterio que preside la composición actual de los productos que se venden masivamente, pero en mercado negro. Muy gracioso que los científicos, sobre todo los que están dirigiendo, por ejemplo, en las Naciones Unidas o en los Estados Unidos, los programas de drogas, tienen la actitud más anticientífica que se puede tener, porque para ellos una droga que produzca placer, es decir, una droga que realmente sea una buena droga, es una mala droga, y entonces es una droga de abuso y debe ser inmediatamente prohibida. Eso sucedió con el éxtasis y sucederá con cualquier nuevo fármaco que se descubra capaz de dar euforia al ser humano. Es cierto pero que las autoridades odian en la dimensión científica las drogas, es cierto. Lo que pasa es que en la juventud yo observo mucho más conocimiento y mucho más mesura ahora que hace 20 años, e incomparablemente más que hace 50. De modo que no tengo más remedio que ser optimista, porque a pesar de las
terribles horcas caudinas que impone la prohibición en cuanto a la opacidad de la composición de cada cosa, a pesar de ello, la juventud, en un ejercicio de desobediencia civil masivo en todo el planeta, se da cuenta de que no le interesa acogerse a la coartada del yonki o a la coartada del enfermo. Se da cuenta de que, bueno, mentirse a sí mismo o mentir a los demás, bueno, se puede sacar algún tipo de beneficio. Pero las drogas no están ahí para que uno se mienta a sí mismo, ni para mentir a los demás, sino para sobrellevar mejor los pesares de la vida, para aumentar nuestro autocontrol y, por supuesto, para darnos momentos de placer o de menos dolor en cada instante.